Buenas. Buenas tardes. Hola chicos. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Faltazo masivo hoy, ¿eh? Pocos. ¿Hay parciales o algo, no? Que yo sepa, no. La semana de parciales es la semana que viene, no la otra. La otra, sí. Bueno, estuvieron leyendo, pudieron leer, avanzaron. ¿Alguna duda de teoría? Algo, aprovechemos que está el profesor acá. De algo que hayan leído, no haya quedado claro. De la unidad 4, de la unidad 5, ya que están relacionadas, aprovechen. Bueno, parece Yo que han sí, yo venido. sí, profe. Tenía una Bien. pregunta que pensaba que la capacitación era como un método de diseño personal, pero veo que no, porque en el TP me lo pusiste, a ver, no quiero hablar cualquier cosa, pero ¿cómo? Capacitación, formalización y especialización son parte del diseño de posiciones individuales. Eso. Y yo que puse la capacidad, claro, vos me pusiste que tenía que ver con la formalización personal. Yo soy el grupo 15, bueno, sí, vos me ves, Igual ¿no? ahora después vemos las correcciones del parcial, de los prácticos. No se Ok, preocupen. Eso De después dale. lo cualquier vemos. manera, de Pero cualquier forma, manera, forma, Richard, dale. no, de cualquier manera vas a tener que precisar un poquito cómo estás nombrando las cosas. Digo, una, una sugerencia, porque como parámetros de diseño, esas cosas que nombraste, como dijo Ricardo recién, forman parte del primer grupo, es el diseño de posiciones individuales. Y se trata de formalización del comportamiento, especialización, capacitación y adoctrinamiento juntos, más allá de las diferencias que una cosa y otra tienen en términos de sobre qué versa la capacitación y sobre qué versa el adoctrinamiento. Pero los nombres correctos son esos, no hay capacitación personal o formalización personal, sino que son tres parámetros de diseño del primer grupo, del diseño de las posiciones individuales. Quiero decir, no hay diseño personal, como decías vos. Esos errores a veces cuando los escribís en un parcial o algo son lamentablemente irreversibles y uno piensa, uy, se no, no, igual equivocó, yo no ¿no? me refería a diseño personal, oh, Dios, capacitación personal. Me lo vi ahí a la pasada también al TP, ahora lo estaba releyendo y era el punto 3 si no me equivoco, que había que explicar los parámetros de diseño de las cosas que se habían utilizado para las posiciones individuales de, bueno, de la, tanto de la de Jack Daniels como la de los cepillos. Y en la de los cepillos yo puse algo que como que muy probablemente haya recibido cierta capacitación por parte de la organización y no entendí bien la corrección que se me puso, pero bueno, ahora Para, después con Ricardo lo veremos. Ya está, bárbaro. Hola. Bueno, ¿algo que haya quedado a nivel teórico? No. Yo, ¿No? buenas noches. Tengo una buenas noches. consulta Sí, sobre los factores contingentes. No me quedó sí. claro el tema de poder, por ahí me cuesta diferenciarlo. El tema de poder. De poder, que es el último. Diferenciar qué de qué. Cuando yo tengo las distintas estructuras y tengo que ver cómo es el poder en cada una, como para ir determinando las contingencias, no sé, no sé a qué apunta cuando habla de poder. Vi en alguna parte que hablaba de interno, externo, pero no, me parece que no lo estoy entendiendo. Nichols hace hincapié, bueno, digamos, primero nos plantea que el poder es un factor contingente, o sea,
es un elemento que es importante en la situación de una organización. ¿Está? Y fundamentalmente habla del poder, está como variable central de funcionamiento del sistema político, ¿está? Del cual hay una sola versión que es legítima, que es legal y que es válida para toda la organización porque está aceptada de antemano, que es el que queda reflejado en la estructura y que está representado como una fuente que es la autoridad formal asociada al cargo y de la cual toma quien ocupa el cargo y adquiere la posibilidad de ejercer influencia a través del mando. Digamos, eso sería simplificadamente la cuestión de el poder que en principio, más allá de cuánto se lo respete o no se lo respete, no se discute en la organización. ¿Por qué? Porque está formalizado, está comunicado y está aceptado a priori en términos de la estructura. Ahora, el poder real, o sea, el que disputa el control de la organización en términos de que la organización, o sea, de quienes tienen más interés y más poder para hacer valer ese interés respecto de los resultados de la organización, lo disputan los componentes internos. Nisberg dice entonces que esa disputa por el poder, digamos, tiene como protagonistas a la cumbre estratégica, a la línea media, a los operadores del núcleo operativo, a los técnicos de la tecnoestructura y a quienes están en los staff de apoyo. Y la cultura. Pero agrego una novedad, que también hay poder en juego, que se disputa resultados de la organización en función de intereses que tienen fuera de la organización. O sea que hay actores interesados externos que buscan beneficiarse con los resultados de la organización. Para lograrlo tienen que encontrar una forma, primero tener poder, o sea, tener un poder que realmente se verifique que puede ser ejercido sobre la organización. Segundo, tienen que tener un mecanismo de influencia sobre alguna parte o los miembros de la organización para lograr que estos decidan y hagan cosas que los favorezcan a ellos. ¿Está? De ese poder que sería el sistema político que nosotros vamos a ver en la unidad 7 es una de las cuestiones de la que habla Milberg. La otra es lo que él llama el poder de la moda. ¿Está? El poder de la moda. Y esto parece medio raro en términos de poder y en términos donde lo estamos analizando. Y lo explica de esta manera, es decir, que con el paso del tiempo determinados sectores de actividad adquieren una forma y un funcionamiento, o sea, una estructura que es típica del sector, ¿está? Que es propia del sector. Entonces, las organizaciones que ingresan a ese sector, tarde o temprano se ven afectadas o se ven influenciadas para adoptar una estructura similar a la que tiene el resto de las organizaciones. ¿Está? ¿Está? Eso sería en términos de una, digamos, especie de presión del sector para que la organización, en orden a sintonizar dentro de ese sector de competencia, tiene que tener una estructura parecida. Eso ocurre de dos maneras: o ocurre con conciencia de quienes forman parte de la organización, o la organización va de a poco mudando hacia esa forma. Pero la diferencia de las estructuras de moda, cuando el sector adopta estructuras que están de moda. ¿Qué significa estar de moda? Bueno, que tienen vigencia porque determinadas cuestiones vinculadas a las funciones que hay que cumplir, a la forma de autoridad que se distribuye, el poder que se distribuye en la estructura, etcétera, etcétera, exige determinadas formas y determinado funcionamiento para estar a la altura de las circunstancias en un sector de competencia. En ese caso hay muchas organizaciones, dice mismo, que adoptan estructuras que en realidad no las necesitan, digamos que no les son adecuadas, simplemente lo hacen porque tienen que. Esto tiene que ver muchas veces con la tecnología fundamentalmente. ¿Ah? Un ejemplo muy grande de un hecho de esta naturaleza ocurrió cuando finalmente tomó otra escala el avance de la tecnología del procesamiento electrónico de datos, llamado hoy la computación o la informática, sobre las organizaciones. Muchas organizaciones, para poder estar
en cierto equilibrio comunicacional con el ambiente externo, tuvieron que incorporar sistemas de procesamiento para los cuales no estaban preparados y provocar cambios estructurales importantes para adaptarlos a la nueva tecnología de procesamiento de la información. Y en cierto modo, de un cambio bastante sustancial en la forma del trabajo de algunos sectores importantes de la organización. De esas cosas habla Minismer cuando habla de poder. O sea, el poder de la moda operando sobre la estructura y el poder del sistema político operando sobre la organización, tanto desde adentro como desde afuera. Genial, muchas gracias. Bueno, gente, si no hay más preguntas, los dejo trabajando con los chicos en la práctica, que es el motivo de la clase. Así que bueno, nos estamos viendo la semana que viene y con vos, Richard, estamos en contacto. Exacto, que sigan bien. Es la clase de consulta, de teoría, el lunes que viene, así que aprovechen, lean todo, anótense todas las dudas que tengan y el lunes con Ricardo estaremos. Bárbaro, suerte, que sigan bien. Bárbaro, Richard, gracias. Hablamos. Chao. Adiós. Hablamos. Bueno, acá estamos. Primero, muchas felicitaciones a los 4 que sacaron 10 en el test de lectura. Cada uno sabrá. Muy bien. Los que sacaron 9 también, y los de 8 también, y los de 7 también, y el resto, bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Hay que leer un poco más. Bien, con respecto a algo más que me haya olvidado. Sí. Bueno, los prácticos habrán visto que están bastante mal. Sí, me parece que de todos los grupos solamente 2 han aprobado. Profe, Sí. ¿y hago una Sí, eso consulta? Ahora vamos. Y con respecto al grupo 1, hay en las pautas de presentación, a partir de ahora no vamos a corregir trabajo práctico que no se ajuste a la pauta de presentación. Si la pauta de presentación dice que se entrega en Word y lo entregan en PDF, no se corrige. ¿Estamos? Bien. Por eso el grupo 1 no tiene trabajo práctico corregido, porque lo entregaron en PDF. Nosotros no podemos escribir arriba del PDF. Está bien. ¿Y lo podemos resubir o ya está? Lo van a volver a subir, obviamente, junto con todos los que tengan que rehacer el trabajo práctico. Tienen tiempo, a ver, ya aquellos que tengan el trabajo práctico para rehacer o aquellos que lo hayan subido en otro formato, se puede subir el práctico de acá hasta antes del segundo parcial. No hay problema. ¿Sí? O sea, no es que lo tienen que hacer ya para entregarlo mañana, no. Tienen tiempo hasta antes de rendir el segundo parcial. La idea es que no se duerman. ¿Por qué? Porque obviamente son temas que se toman ahora, la semana que viene, ¿sí? Entonces, bueno, nada, si quieren que nosotros los corrijamos, resúbanlos, no hay problema. Lo vuelven a subir en el mismo link de donde tenían que subir el TP4, ¿sí? Así que nada, el link ya está habilitado de vuelta, así que lo pueden volver a subir. Obviamente todos aquellos que tengan correcciones vieron que nosotros escribimos bastante cuando corregimos los trabajos prácticos, entonces medio como que ya estaría, es fácil rehacerlo, pero bueno, nada, reháganlo y los chicos del grupo 1 entreguenlo. Profe, vamos a tener, o sea, ¿lo habías chusmeado más o menos como para tener tiempo por las dudas antes del parcial? No, Bueno, lo vi en PDF y directamente ni lo abrí, así fue. Bueno, bien. Chicos, perdón, Rick, otras cosas que teníamos anotadas. Otra cosa que también un dice... montón de cosas que vimos. A ver, perdonamos un montón de cosas en los 3 primeros prácticos, muchas ya las fuimos corrigiendo y muchas las fuimos hablando. Ya como que digamos que nos tuvimos que haber acostumbrado un poquito al funcionamiento de la cursada. Entonces por eso ahora vamos a empezar a ser un poquitito más estrictos. Así que sí, dale, Sole. No, otra de las cosas que también, bueno, lo que decía Richard, el tema del Word y el PDF, el práctico pasado me comuniqué con un grupo, ahora no me acuerdo con cuál, que me lo volvieran a mandar, yo después pude cambiar el PDF y los corregimos igual, pero bueno, Richard decidió que no se van a corregir. Otra cosa es el nombre del archivo.
Eso es fundamental, chicos, pues imagínense que si todos ponen práctico 5, no sé qué estoy corrigiendo hasta que no lo abro. Y muchos así no ponen el grupo en la portada. No les hacen una portada. Otra cosa, el texto no está justificado. Es muy sencillo, tienen un dibujito en el Word para que queden los dos, o sea, todo el texto en como si fuese en una sola fila, en una sola columna. Después escribimos todos en computadora. Y tienen tiempo, ¿sí?, de releerlo, que es lo que les decimos siempre. Entonces, leer un práctico de 5 o 6 hojas, sin una coma, sin un punto, tirado los pelos, digámoslo, sin acentos. Estamos escribiendo en computadora. ¿Sí? Los acentos, las computadoras te los ponen en rojo, o sea, no es que estamos en clase que lo tienen que entregar ahí en el mismo momento, como se hacía cuando estábamos en presencial, que se entregaba el mismo día. Eso, aunque sea uno el que lo va a subir, tómese 2 minutos, 5 minutos y relea todo. Fíjese que todo tenga el mismo formato, porque es como que se dividen y después se nota quién hizo y cómo se dividieron. Si las pregunta uno tiene un formato, la dos tiene otro, entonces es muy difícil también para nosotros leerlo. ¿Sí? Entonces leer, como dije recién, 5 párrafos de una, sin una coma, sin un punto, sin un... es difícil. Entonces, esto les va a servir de acá a toda la carrera. Hoy van a decir, uy, qué ganas, ¿no? Con todo lo que tengo, me vienen a pedir que ponga... Toda la vida, Soles, y bueno, acentos y yo qué he hecho. sí, bueno, descontar. Pero bueno, tenganlo en cuenta porque después en los parciales va a pasar esto y leer en un práctico es bueno, reháganlo, intentamos ver, decir, bueno, acá, fíjense que prácticos serán 13 grupos, parciales son 120 los que tenemos nosotros este año. Entonces leer 120 así punto y tan detenidamente como para entender lo que quisieran poner es muy difícil, porque después ustedes quieren las notas, porque hay que entregar las notas a alumnos, porque hay que hacer otros trabajos atrás de leer y poner una nota, que lo que ustedes quieren después la nota. Entonces intenten hacer ese trabajo con este último práctico de tomarse 5 minutos y leerlo. Relean, porque hay veces que no se entiende lo que quieren poner. Muchas veces, y es algo que nos pasó con el TP4 y que esperemos que no pase con el TP5, fíjense que el ejemplo justifique lo que están escribiendo. Porque he leído prácticos que, por ejemplo, decía la especialización horizontal es alta porque son profesionales. No dice nada. Realmente no dice nada esa frase. Traten de explayarse un poquito más. Y fíjense, ahora tienen la posibilidad de releerlo entre todos. Fíjense si se lo que escribe uno lo entiende el resto. Y con el parcial, yo sé que, bueno, nada, se comparten las cosas, pero fíjense de ver si realmente se entiende lo que están escribiendo. Van a tener tiempo, son 3 horas, son 4 o 5 preguntas. Tómense el trabajo de los 50 renglones que escriban, ver si se entienden. Porque es muy común el error de, como no están reproduciendo, como era en Administración 1, que se largaban a escribir y uno escribía 14 hojas, acá en realidad lo que vamos a pretender es que relacionen temas y los puedan justificar con un caso. Entonces es más complicado. Entendemos que escribir no es fácil, que transmitir ideas no es fácil, pero bueno, estamos justamente para entrenarnos en esto. Tenemos 5 prácticos para practicar y después el parcial para evaluarlo, y también para seguir aprendiendo, porque uno aprende más de los errores que de los aciertos, pero y obviamente hay que leer. ¿Sí? Perdón, así también, no, uno de los prácticos que me tocó corregir copió todo la pregunta 3, que era, creo que era todo copiado, toda la teoría, sin, como dice Richard, sin justificar nada. O sea, hicieron un resumen en el práctico, y no es un resumen de teoría, ¿sí? Si van a aplicar una teoría, un párrafo de teoría es para explicarlo y que nos ponga en contexto al ejemplo que van a justificar. Sí, no me acuerdo bien, pero me leí 2 o 3 páginas
hojas de teoría que era lo mismo que el libro, no justificaron nada, no servía. De verdad que de verdad me restó. Y miren cómo fue la sorpresa que yo los volví a recorregir todos. No es que solamente corregir a los chicos, yo los volví a corregir arriba. Entonces nada, por eso también, o sea, yo entiendo que dicen, no, este pesado con el sermón, que sí. Prefiero ser pesado, sermonearlos un rato, pero a ver, yo los recorregía todo lo práctico. Cosa que no nos pasa nunca, porque yo confío un montón en los chicos cuando los chicos corrigen. Por cosas que me dijeron, rehacer, en serio. Y entonces nada, volví a leer todos y sí, es cierto, de todos los prácticos que corregimos, solamente dos aprobaron, uno con un bien menos, y el otro me parece que tenía un muy bien y perfecto ese grupo. Pero después tuvimos todos a rehacer, y por errores groseros, no era que eran errores pavos. Había errores groseros, mucho error de concepto y mucho error de justificación del caso. Entonces, nada, a prestar atención a eso, tienen todo escrito. Igual ahora nosotros cuando hagamos la recorrida por todos los grupos, vamos a ir charlando. Vamos a arrancar por el grupo 15, que era el que tenían la duda ahí con respecto a la capacitación. Pero vamos a ir charlando con cada uno a ver cuáles fueron las dificultades que tuvieron con el TP4. Paréntesis, quédense tranquilos porque pasa todos los años. O sea, es un error común con Minsberg. O sea, es mucha información toda junta. Allá se me están riendo, estoy viendo gente que se sonríe porque ya saben que es así. Así que tranquilos, es mucha lectura. Y en algunos lugares está muy resumido Minsberg. O sea, primero leer el libro es fundamental. Porque muchas cosas que están en los resúmenes están muy resumidas y no se entiende. Y Minsberg le da todo un contexto con un ejemplo que hay que leerlo. ¿Algo más que me haya olvidado? No, bien, bueno. Paréntesis, otro. La clase que viene, que es de repaso, ¿sí? No es obligatoria, pueden no venir, ¿sí? O sea, no es que vamos a pasar, o sea, pueden venir, vengan, porque sirve. No vamos a pasar presente, no vamos a pasar asistencia, ¿sí? O sea, se pueden conectar, no se pueden conectar, hagan como quieran, pueden quedarse estudiando. Lo dejo a libertad de cada uno. El lunes es repaso netamente de teoría y el jueves yo les voy a subir el texto del parcial del año pasado, ese que famoso que tenía 6 hojas, para que lo miren y en función de ahí vamos a hacer un tipo de preguntas. ¿Sí? ¿Qué configuración? Lo de siempre, ¿qué configuración es? ¿Qué parámetros ven? Si ven objetivos generales, qué fortalezas se encuentran, todo esto vayan tratando de identificarlo en el caso. O sea, usen las preguntas que usamos en los prácticos para tratar de ejemplificarlas con el caso que nosotros les vamos a dar. Parcial de este año va a ser muy parecido, ¿sí? ya algo ya hablamos, puede llegar a ser un caso así largo, puede llegar a ser un video, puede llegar a ser una mezcla de las dos cosas, ¿sí? Las preguntas van a ser como las del práctico. O sea, no es que no inventamos mucho más. O sea, las preguntas son generalmente como las que hacemos en la cursada. Así que bueno, dicho esto, no sé, alguna duda, alguna consulta, algo que quieran decir, algo que desahóguense, no sé, lo que quieran. Yo, profe, tengo una pregunta. Hicimos un práctico que había que meterse en el AU24. El 1, el caso 1. El caso 1, exacto. Y que teníamos premio. Bueno, buenísimo. ¿No? Genial. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Porque no entendí que teníamos que hacer. En el parcial. Arrancan de ahí. Ya tienen un 2 en el parcial, de ahí para arriba suman. No, acertaron la configuración, muy bien. Sí, no, justamente de eso iba a decir. El caso 1, no lo vamos a resolver ahora, es más que nada para que ustedes repasen, porque es un repaso de la unidad 4. O sea, más allá de los test de lectura y todo, jueguen un rato con eso, porque está bueno. O sea, te da la posibilidad de elegir opciones. Más que nada para que repasen la unidad 4, ¿sí? Y junto
con la unidad 5 puedan llegar a la conclusión de qué configuración es. Nada más que eso. Nosotros hoy en clase vamos a hacer nada más que el caso 2, que es bastante largo de por sí. Y el resto de los casos, los de práctico adicional, como su nombre lo dice, para que ustedes repasen. Y si quieren los charlamos en la clase de repaso. Pero hoy no nos vamos a centrar en esos casos porque nos parece un montón, es muy largo todo. Entonces es preferible que puedan identificar bien las dos configuraciones del caso 2, los dos videos que están muy buenos, y trabajar sobre eso. ¿Sí? Iván, ¿qué ibas a decir? Iván. No, profe, perdón, pero cambié el dispositivo, entré de otro dispositivo. Está tranquilo. No sé, ¿algo más? Alfajores, quiere Maxi. Sí, el tema es hacérselo llegar ahora. Los alfajores. A mí me gustan los de un lugar, son muy buenos. Ah, mira. Después se los recomiendo. Muy buenos alfajores, pueden llamar y llegan al toque. Mira, bueno. Me sirve. Buenísimo. Bueno, vamos al práctico 5, vamos a hablar un poquito del práctico 5 y después hacemos nosotros la recorrida por los grupos. No vale el de los simuladores, que está buenísimo. Tratemos de no excedernos más de las 10 de la noche hoy, por Dios, porque no nos da la cabeza ya. Bueno, práctico 5. Sí, como no tenemos organizaciones identificadas, aparecen todas las amebas. Bien, siguiente. Bueno, la bibliografía ya saben, para el práctico, el capítulo 7 a 13 de Minsberg. Acuérdense que hay más bibliografía, hasta el artículo de Menéndez y Padilla con las nuevas formas organizacionales, que al principio hace todo un raconto de lo que es Minsberg y después netamente habla de las nuevas formas organizacionales. ¿Puede entrar en el parcial? Sí, puede entrar en el parcial. Bueno, caso 1, ya les dije, el caso 1 es el caso de repaso de la unidad 45, ¿sí? Para aquellos que no lo vieron, yo les señalo el monitor, yo no lo puedo ver. Dentro de los materiales para la cursada encuentran el link para ingresar al Genially donde permite jugar un poco con el primer caso, ¿sí? No lo vamos a hacer hoy, así que aprovechen y pueden hacerlo el fin de semana tranquilamente. Caso 2. Son dos casos, son dos videos, ¿sí? que están buenos, no son muy largos y son bastante entretenidos. Y aparte también les sirve para entrenar un poco lo que uno ve. Entonces ya uno más o menos habiendo visto el modelo en Minsberg, si va al supermercado, si va a cargar nafta, si, no sé, pasa por una panadería, se puede llegar a imaginar qué es lo que está pasando dentro o cómo uno puede empezar a modelizar la realidad que uno ve. Entonces, con respecto a la fábrica de alfajores, que es el primer video, si ustedes tienen ahí de trabajo práctico un cuadro, pueden hacer el cuadro, pueden hacerlo a nivel escrito o a nivel texto, pero en realidad el cuadro es a modo de guía para no se olviden nada. Tienen que hablar de los mecanismos de coordinación, tienen que hablar de los parámetros de diseño que son preponderantes, de los factores contingentes, ¿sí? Y de las partes de la configuración que preponderan en función de lo que ustedes ven en el video. Obviamente que eso les va a servir para no olvidarse de justificarlo con el caso y justificarlo con la teoría, ¿sí? Eso sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte, en función de todo lo que ustedes fueron identificando, que vieron en el caso, fíjense que dice, explique y justifique las interrelaciones existentes entre tales características, las cuales permiten dotar a la estructura de consistencia y coherencia interna y externa. Es decir, las dos hipótesis que Minsberg establece, la hipótesis de congruencia y la de configuración, que nos lleva a ¿qué? Esas dos hipótesis. ¿Qué establece la relación de los parámetros, los factores y las distintas estructuras, las configuraciones? La configuración estructural. O sea, de forma rebuscada, ahí les estamos diciendo a qué configuración estructural responde.
Y acá seguramente algunos ya lo deben estar pensando. ¿Puedo hacer la pregunta A y B juntas? Sí, pueden. Porque en definitiva la B es la consecuencia de la pregunta A. ¿Sí? Yo no les recomiendo que lo hagan al revés, que digan, bueno, es una docracia operativa. ¿Por qué? Por esto y esto. Háganlo al revés. Digan, bueno, la parte más importante que vemos es tal. El mecanismo de coordinación preponderante, acuérdense siempre de esto, es el que se destaca por sobre los otros. ¿Pueden estar todos los factores, los mecanismos de coordinación? Sí, pueden estar todos. Pero va a haber uno que va a preponderar por sobre los otros. De ese hay que hablar, no de todos. ¿Sí? Hay que hablar de uno, del que prepondera, del que es más importante que todo el resto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no? Y uno se empieza a mezclar, y entonces dice, ¿pero qué? Esto es una mezcla de una estructura simple con una docracia. Y no, fíjense cuál es el que mejor se ve. Y ahí van descartando el resto. Porque si no, terminamos en siempre mezclas. Vieron que si al final de Mintzberg pone un diamante, ¿sí? Donde dice, bueno, acá tengo la estructura simple. Si la estructura simple tiende a formalizarse, pasa a ser una burocracia simple. Si pasa a ser esto, bueno, entonces uno llega al final y dice, ¿son todos híbridos? ¿Son todas mezclas? No, fíjense a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que ven. ¿Sí? Traten siempre de primero describir lo que ven y ver si llegan a una conclusión luego, que es la configuración. No empiecen al revés, porque ¿qué hacen? Tratan de meterlo a la fuerza. Para mí es esto. Entonces a la fuerza llevamos todo a ejemplificar hacia ese lado. ¿Sí? Igual esto lo vamos a trabajar bastante bien cuando hagamos el cierre de práctica. Entonces, hacen el cuadro o lo escriben, no hay problema, y llegan a la conclusión, a las relaciones, que son justamente las configuraciones. Las configuraciones. Y con respecto a la pregunta 2, siempre hablando del segundo caso, ¿sí? Tienen que hablar del otro video, de la fábrica de alfajores. Y ahí directamente hace preguntas puntuales. Considera que el sistema técnico que posee, la pizzería tiene las mismas características que el de la fábrica de alfajores es el primero. Y ahí tenés que decir sí, no y por qué. Si es que sí, porque vemos tal característica que es igual a la del otro caso, y si no, ¿por qué no? ¿Qué características tiene? ¿Y qué sistema técnico es? ¿Sí? Con respecto al inciso B, comparando los parámetros de diseños vinculados a la formalización de la tarea, la capacitación y la dimensión de las unidades, solo esos tres, no otros, esos tres, ¿son similares o difieren en ambas organizaciones? ¿Por qué? Y lo mismo. Si son iguales, porque son iguales, y son distintos, porque son distintos. Y con respecto a la C, al inciso C, analice la pizzería a la luz de las similitudes y diferencias con la fábrica de alfajores para concluir en forma rápida e intuitiva a qué configuración responde. ¿Sí? Y para ello responda, a partir de las dimensiones analizadas, a qué configuración estructural se asemeja esta organización. ¿Pueden ser iguales? Sí, pueden ser iguales. ¿Pueden ser distintas? Sí, pueden ser distintas. Hay que ver a qué conclusión ustedes llegan. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta, voy a dejar de compartir así los veo. Primera pregunta, describimos todo el cuadro, decimos qué configuración es. Segunda pregunta, contestamos los incisos, comparando con la primera pregunta, y vemos si las configuraciones son iguales o son diferentes. Y decimos obviamente por qué. ¿Sí? ¿Entendió? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Duda? ¿Consulta? Sí, profe. Perfecto. Genial. Bueno, les voy a abrir la sesión de grupos. Así se reúnen, permitir que los participantes seleccionen, crear. Si queda alguien afuera, como siempre, nos avisan y nosotros los dejamos
Ingrid, ¿no? Profe, te hago una consulta. Dime. ¿El TP se entrega mañana? Sí. O sea, Hasta las 23:55. Si se lo tratan de subir y 56 le va a tirar error. Así que traten de subirlo antes, por las dudas. dale, profe, genial. Bueno, a ver quién queda. Un montón de gente. Vamos a hacerlo más fácil. ¿En serio? Bueno, estamos todos ya. 51, bien. ¿Le salió? ¿No le salió? ¿Tuvieron problemas? Con el grupo 4 ya estuve hablando, así que dejemos que participe el resto. Zafan otra vez. Nosotros, profe, ya yéndonos medio al final del práctico, cuando teníamos que hacer la comparación entre una estructura y la otra, estuvimos dudando mucho porque es como que, como vos decías al principio, no se tiren a una y después ajustenla y traten de hacerla entrar, ¿no? Entonces teníamos como que para la de alfajores estaba re claro y para la otra a simple vista nos parecía también que estaba re claro que era lo mismo, pero cuando la empezamos como a desglosar en todas las preguntas que nos iba haciendo, y ahí nos agarró la desesperación y nos fuimos para terrible, y nos fuimos para un híbrido, pero en realidad estamos entre dos híbridos y bueno, nada, estamos ahí discutiéndola. Bueno, a ver, para darles una ayuda, no hay híbridos. Son dos configuraciones puras. Para que les... No sé si los estoy ayudando, los estoy embrollando un poco más, pero no metimos híbridos en los prácticos. O sea, la primera es una burocracia mecánica. Una divisional y la segunda una burocracia administrativa. ¿No? ¿No? O estamos en problemas entonces. Ya me pongo sola. No, pero pasa que bueno, yo te iba a preguntar eso, profe, porque quería que a ver si estaban. Bien. El video habla de una burocracia mecánica, pero obviamente la fábrica no trabaja como una burocracia mecánica. La fábrica tiene divisiones. Nosotros vemos una división que es la de alfajor triple. Bueno, ahí mira, justo me diste el pie, Maxi. ¿Por qué? Porque guarda con el tema de decir que es una divisional porque tiene distintas líneas de producto y depende qué líneas de producto. Si todos los productos son alfajores y lo único que cambia es la forma, no es divisional. Sería divisional en el caso de que, no sé, por ejemplo, una automotriz tuviera los camiones, los micros, los autos y las motos. Ahí sí tenés divisiones, porque tenés 4 formas de producción distintas. Ahí sí es diversificado por producto. Y otra cosa... Claro, yo pensé esto en el sentido de que Jorgito, que es el que me pareció que era, no sé si era Jorgito, que tiene los alfajores individuales, tiene los alfajores cunita, tiene la producción de alfajores tipo galletita que te pone en bolsita, que te da paquetes. El Jorgito tiene esa amplitud, que me parece que es un producto totalmente distinto, digamos, más allá de que son alfajores todos. Sí, ahí tenés, hay otro micrófono abierto, no sé quién tenía el otro micrófono.
Claro, ahí tenés, y también puede ser que también diferencies o diversifiques, para hablar en los términos de Minsberg, por mayorista o minorista. Venta mayorista, venta minorista. Y una aclaración, y esto anótenlo en todos los lugares que puedan, que tenga sucursales o puntos de venta no hace que la estructura esté diversificada. ¿Sí? Por regiones. ¿Por qué? Porque las sucursales... ¿Podría repetir? Lo que digo es que tenga puntos de venta, ¿sí? Por ejemplo, no sé, estoy pensando en... ¿Cómo se llama el que hace medialunas? Atalaya, ¿no? Sí. Bueno, Atalaya tiene puntos de venta por todos lados. Pero venden. Ni siquiera producen o deciden la estrategia de marketing o ven la estrategia de finanzas. Solo venden. Eso El producto es el mismo, la misma caja, el mismo... Eso lo hace diversificado por región, ¿eh? Para que esté diversificado por región, acuérdense cómo era la divisional. Vieron que la divisional, la parte más ensanchada de la estructura es la línea media, donde están todos los gerentes de cada una de las unidades de negocio. Esos gerentes tienen poder de decisión sobre el marketing, la producción, las finanzas, ¿sí? Y la distribución, si se quiere. Entonces, para que sea considerada una divisional por región geográfica, cada una de esas unidades de negocio tiene poder de decisión. Si no tienen poder de decisión, son meros puntos de venta. ¿Por qué hago la aclaración? Porque siempre en los parciales, y lo van a ver en el del año pasado, nosotros decimos, bueno, cuenta con 25 puntos de venta distribuidos en todo el país. ¿Qué es lo primero que hacen? Decir, es una divisional, listo, ya tengo la configuración. Y no, lo ponemos a propósito, justamente. O sea, si no dice que es una unidad de negocios, o que deciden sus estrategias, o que les estandarizan los resultados que tienen que cumplir o tienen que rendir cuentas a la casa matriz, son meros puntos de venta, no es una divisional. Y ahora le estoy dando pistas como para poder sacar... Sí, Federico, decir, ¿qué pasó? Profe, disculpe la molestia. No, Específicamente, ¿a qué se está refiriendo con todo lo que está diciendo? ¿Así es una divisional o no es una divisional? ¿Así el ambiente es integrado o es diversificado? Ah, perfecto. Muchas Porque gracias. es el gran problema saber cuándo el ambiente está diversificado o no. Entonces, el ambiente va a estar diversificado cuando yo tenga muchas sucursales o unidades de negocios que tengan poder de decisión. Ahí está. Profe, sí, eso justo le iba a preguntar, si tiene que decir sucursal o unidad de negocio, tiene que cumplir las mismas funciones que cumple cada una. A ver, puede ser que, guarda, generalmente en lo que es la estructura divisional, Minsberg hacia una parte de la explicación de la divisional dice que la mejor estructura que se maneja o integra una divisional es una burocracia mecánica. ¿Por qué? Porque yo le estandarizo el resultado y cada una de esas unidades de negocio ya sabe qué es lo que tiene que hacer para lograrlo, porque está todo estandarizado. Pero puede ser que la casa matriz, ¿sí? Es decir, toda la cáscara de esa divisional estandarice los resultados de distintos tipos de configuraciones. Profe, Una divisional, de una docracia, de una burocracia profesional, de una burocracia mecánica. En realidad lo que hace la divisional, la división, la casa matriz, es estandarizarle los resultados a los gerentes. Nada más. Estandariza sus resultados. Entonces, en cuanto a la decisión y eso, a la toma de decisiones, ¿cómo podría ser para que esté un poquito más especificado esa parte? ¿Y cómo es el tema de la descentralización en una... Eso. ¿Cómo es? De los 5 tipos de descentralización que hay, ¿qué descentralización tiene
una forma divisional? Te pregunto a todos, el que quiera hablar levanta la manito y lo dice. ¿Podrías repetir la pregunta, Ricardo? Alejandro levantó la mano, pero digo, de los 5 tipos de descentralización que establece Mintzberg cuando habla de la descentralización de la toma de decisiones, ¿qué tipo de descentralización tiene la forma divisional? Alejandra, te escucho. Vertical limitada. ¿Qué más? Te está faltando un cachito. Descentralización vertical limitada, selectiva o paralela. Selectiva. ¿Por qué? ¿Qué es que sea selectiva? Ahí María Noel dice que no, pero vamos a ver por qué. No sé. A ver, ¿coinciden todos con Alejandra que es vertical limitada? Que es que la descentralización sea vertical, primero, en los términos de Mintzberg. Piénsenlo, o sea, razónenlo razonémoslo entre todos. ¿Qué es que la descentralización sea vertical? La toma de decisiones verticalmente está distribuido. No necesariamente. Que el poder baja por la línea jerárquica. Exactamente, la descentralización es vertical porque el poder de toma de decisiones, aclárenlo siempre, porque el poder para Mintzberg es otra cosa, es otro factor contingente, es un factor contingente y no un parámetro de diseño como la descentralización. La descentralización es vertical porque el poder de toma de decisiones baja por la línea jerárquica de autoridad de arriba hacia abajo. ¿Por qué es limitada? Porque se corta en la línea media. ¿Y es selectiva o es paralela? Y ahí vamos, esperen. Ahí me contestan. ¿Qué es que sea selectivo y qué es que sea paralelo? Si yo no entendí mal, selectivo era como que algunas divisiones sí, algunas divisiones no, y paralela era como que bajaba de la misma forma para cada una de las divisiones. Selectivo es distintos tipos de decisiones a distintas partes de la organización, y paralelo, distintos tipos de decisiones al mismo lugar. ¿Sí? Así lo dice Mintzberg. Entonces, si decimos distintos tipos de decisiones al mismo lugar, ¿a qué lugar estamos hablando? En el caso de la vertical. A la división. A la línea media. ¿A qué parte? Te va a ser más fácil pensarlo así, ¿a qué parte de la configuración? Vos decís, distintos tipos de decisiones. ¿Qué tipos de decisiones? Y las de marketing, las de producción, las de finanzas, las de comercialización, las de distribución, ¿sí? Esos son los distintos tipos de decisiones. ¿A dónde? A la línea media. Por ejemplo, y en el caso de la selectiva, a distintos lugares de la organización o dentro de la tecnoestructura, todos los niveles de la tecnoestructura. Perfecto, ahora sí. Sí. Y vamos con el otro caso, la descentralización horizontal, limitada, también, selectiva. ¿Qué es eso? ¿Por qué es horizontal? A diferencia de la vertical, es horizontal. ¿Qué pasa con la horizontalidad, según Mintzberg? Tenía que ver con lo de staff y tecnoestructura. Exacto, sale de la línea de autoridad. Es horizontal porque sale de la línea de autoridad. Fíjense que él habla que sale de la línea de autoridad, es que va a la tecnoestructura, al staff o al núcleo, porque el núcleo no lo toma como parte de la autoridad formal, o en realidad no toman decisiones, según lo que dice Mintzberg. Entonces, hablamos de horizontal porque sale de la línea de autoridad. Es limitado porque queda en una parte. ¿Sí? Eso es que sea limitada. Selectiva paralela, selectiva, porque son un montón de decisiones ¿dónde? En distintos lugares de dónde, generalmente. Estamos en horizontal, ¿no? ¿Sí? ¿Hacia dónde va?
Miren el dibujito. Si mal no recuerdo era el tipo 2. Hacia la tecnoestructura. Hacia la tecnoestructura. Toda la tecnoestructura en todos sus distintos niveles. Exactamente, de la más alta a la más baja. Bien. Repásenlo, porque siempre se confunden entre una y otra. Siempre se pregunta parcial, final, siempre se toma. Así que repásenlo. Bien, entonces, ya me fui, porque empezamos a hablar de la diversidad. Entonces, volvamos al caso de los alfajores. Vamos por los factores contingentes, vamos a hacer el análisis al revés. Así de paso hablamos de las relaciones. El ambiente, ¿es integrado o es diversificado? Para mí es integrado. No sé quién me habló primero. Pedro lo tengo de arriba. Yo. Sí, integrado. ¿Alguien puso que es diversificado? ¿No? Bien. Es integrado porque vende un solo producto a un solo tipo de cliente. Bien. ¿Es simple o complejo? Simple. ¿Alguien puso que es complejo? No, nosotros no teníamos una duda con ese tema, pusimos que era simple. Pero a medio yendo a la definición, Sí, ¿qué dudas hay? medio yendo a la definición porque pensábamos que tenía mucha maquinaria y que había que saber manejar las máquinas, pero en definitiva toda esa tecnología había hecho que se volviera simple el ambiente. Sí, en realidad, a ver, que tenga mucha máquina no te hace a que el ambiente sea simple o complejo. En realidad, que tenga mucha máquina que sea muy difícil de manejar o muy difícil de comprender, te hace que el ambiente sea simple o complejo. Por ejemplo, no es lo mismo pararte adelante de una máquina que hace alfajores, que capaz que a los 15 minutos te das cuenta cómo más o menos funciona, que pararte adelante de un tomógrafo. Se me ocurre, o sea, como para ponerte los dos extremos. Capaz que el tomógrafo no lo entendés cómo funciona tan fácil que como una máquina de hacer alfajores. A eso voy. Claro, los hospitales podrían ser complejos, ¿no? Los hospitales en realidad son complejos ¿por qué? ¿Cuál es la tecnología en un hospital? El conocimiento. El conocimiento del médico. Claro, es que se van evolucionando también las máquinas de acuerdo a la demanda que haya. Ahí deja de ser lo que pasa es que guardan, no confundan simple o complejo con sistema técnico. Son dos cosas distintas. El sistema técnico habla de la herramienta y lo simple o lo complejo habla del conocimiento necesario para usarlo. Ah, listo. Ojo. Entonces, en este caso, el conocimiento necesario para usar la máquina de hacer alfajores y es simple. Y un ambiente simple, ¿qué parámetros me permite usar? ¿Qué parámetros de diseño me permite usar? La estandarización de procesos. Y si te tengo que decir algo, María Noel, estarías desaprobada. Porque la No. estandarización de procesos no es un parámetro de diseño. Se me fue, mala mía. Es un mecanismo de coordinación la estandarización de procesos. Sí. Está bien, o sea, activás ese mecanismo de coordinación. Vas a coordinar tu trabajo por medio de la estandarización de procesos de trabajo. Pero no son los mecanismos, los parámetros de diseño. ¿Qué parámetro de diseño activo? La formalización. Especialización de las tareas. La especialización. La estandarización no es un parámetro. La formalización. La formalización, ¿por qué? El comportamiento. Sí. Y por correcto del trabajo. No sé. ¿Pero por qué formalizo? Porque se puede como estandarizar, se puede estandarizar todo el proceso y que quede
De una manera. ¿Listo? Y como es simple, yo lo puedo escribir para que cualquiera lo entienda. ¿Cómo es la especialización? ¿Horizontal o vertical o ambas? Las dos. Siempre que vayan Horizontal. a hablar de la especialización tienen que hablar de las dos dimensiones. Alta para ambas. Altas. ¿Por qué? Media. No, acá no hay medio. O es alto o es bajo. Yo creo que Ahora, Esa huevada. no, vamos a hacer especialización vertical. Ustedes dijeron que es alta. ¿Por qué? sí, porque los trabajadores no tienen demasiado control sobre sus cargos. Ya tienen un manual de entrada para entrar al puesto que les rige cómo hacer las tareas. No es que tienen un criterio personal de decir, no, sí, agarro las tapas así, mejor, me parece que así va a estar mejor el alfajor. Exacto. Es por eso. O sea, la especialización vertical es alta porque el trabajador no decide cómo realizar el trabajo, sino que alguien ya lo pensó por él. Eso es, así. Cuando hablan de control, que el trabajador no controla el trabajo, en realidad lo controla porque lo hace. No controla la forma de hacerlo. Alguien ya lo pensó de antemano. ¿Sí? Y otra cosa que no digan nunca, porque lo leí mucho en los prácticos, es que no tiene decisión sobre el trabajo que hace. En realidad decisión tiene porque el trabajo decide hacerlo o no decide hacerlo. Lo que no tiene decisión es la forma en cómo hacerlo. No tiene poder de decisión sobre cómo hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque alguien lo pensó por él antes. O sea, piénsenlo así. O sea, ustedes los ponen en un determinado puesto de trabajo. En este caso lo ponen a hacer alfajores. Y como decían, ya alguien pensó cuál era la mejor forma de hacer el trabajo. Ustedes leen el manual, aprenden a usar la máquina y arrancan. ¿Deciden cómo se hace ese trabajo? No, ya lo pensó alguien. Distinto es el día de mañana, cuando sean contadores, licenciados en economía, licenciados en administración, licenciados en turismo, que la forma de hacer su trabajo la van a decidir ustedes. Más allá de que tengan reglas más, reglas menos. Si hablo por el lado de los contadores que van a estar pensando ahí, pero con todas las resoluciones que tenemos que leer, ya nos dicen que podemos sumar, restar, no, bueno, pero van a decidir cómo, si lo hacen a lápiz, si lo hacen en computadora, por dónde empiezan, si por el balance, si por el libro diario, o si delegan parte del trabajo. Ustedes están decidiendo cómo hacerlo. Si nadie previamente decidió cuál era la mejor forma de hacerlo. O sea, ustedes tienen cierta libertad de acción para decidir sobre cómo hacer el trabajo. Viene por ese lado. Entonces, cuando les hablen de especialización, piensen, ¿el trabajador decide él cómo hacer las cosas o ya alguien lo pensó antes? Si ya alguien lo pensó antes, la especialización vertical es alta. Si decide en el momento cómo va a ser el trabajo, la especialización vertical es baja. Si lo vamos a poner en términos académicos netamente de Mintzberg, si la concepción de cómo hacer el trabajo y su ejecución están juntas, la especialización vertical es baja. Si la concepción del trabajo está separada de su ejecución, como decía Taylor, acuérdense que Taylor decía, alguien decide cómo hacerlo y el otro lo ejecuta. Bueno, ahí la especialización vertical es alta. ¿Sí? Ahora me dicen que sí, después cuando lo van a leer van a decir, ¿qué dijo? Pero no importa, por eso está la clase de consulta. Y con respecto a... Sí, no sé. Una cosa con respecto a lo que dijo recién. Sí. Cuando son trabajos, digamos, medio artesanales o artesanales, que requieren de la destreza, suponete, del operario, ¿no? Algo parecido a lo que hacían en la fábrica de cepillo, tenemos en el práctico anterior, donde había claro, un operario que hacía bastantes tareas, pero es como que era un trabajo medio manual. En ese caso, igualmente sigue siendo una especialización, digamos, alta, porque el trabajo igualmente está definido como lo tiene que hacer. O sea, que tenga que tener, que lo tenga que tener bien aprendido, digamos, con cierta destreza para realizarlo es otra cosa. Corre por otro lado, digamos.
Pero tenés que pensarlo por el lado de si ya alguien pensó cuál era la mejor forma de hacer el trabajo. Claro. Por ese lado lo tenés que pensar. Si ya alguien pensó cuál es la forma de hacer el trabajo y vos no podés escapar de eso, la especialización vertical es alta. Si es trabajo netamente artesanal que vos decidís cómo hacerlo, la especialización vertical es baja. Claro, pero por eso puse ese ejemplo puntual, porque yo lo que pensé es, los cepillos ya está definido cómo se realizan ahora. Tal cual, alguien ya pensó cuál era la forma de separar el trabajo para hacerlo. Claro. Distintos son las... No sé el caso, si llegaron a analizar el caso de las pizzas. No. Profe. Ahí, ¿cómo es la especialización? ¿Vertical o la vertical? ¿Alta o baja? Bueno, lo que estaba diciendo yo recién, en realidad, porque digamos las pizzas estaría definido cómo se hacen todo, pero después depende muchísimo de la destreza y el conocimiento, digamos, en el momento del que lo ejecuta. Exactamente, el maestro pizzero decide cómo la hace, más allá de que la receta esté estandarizada, vos después, o sea, está en el ojo de la persona que amase y le falta más o menos agua, capaz que te dice, no sé, medio kilo de harina, 300 gramos de agua, o 300 centímetros cúbicos de agua, y vos ves que le está faltando, te sobra, porque ese día hay más humedad o menos humedad, y está en el ojo de la persona que lo está haciendo. Claro, es como que le pones tu esencia. Claro, tal cual. Entonces, en ese caso, ¿qué termina siendo? ¿Baja o alta? ¿O un intermedio? Baja, listo. El intermedio no vale, ¿no? No, acá no porque vamos a... O sea, quedás en un gris que no sabes qué decir después. Claro. Ponele, que decís todo en medio. ¿Y qué tipo de configuración es? O sea, por eso Minsberg juega con los extremos. Si no se juegan por alguna, después no le va a terminar cerrando la configuración. Bien. Pero digo, en ese caso, como el maestro pizzero se puede llevar para el lado de un trabajador profesional, digamos, o sea, por el conocimiento y la destreza que tiene que tener. Tal cual. Obvio. Ok. Depende mucho del caso. Yo me acuerdo de una casa de empanadas que tenía toda una secuencia mecánica, donde era todo, claro, en ese caso... Claro, sí, es distinto. A ver, es como dice Maxi, depende de qué te diga el caso. Si el caso te dice que la casa de empanadas, pero es como lo mismo que los alfajores, la receta está y está todo estandarizado y te lo hace una máquina, ahí la especialización vertical es alta. En el caso del trabajo profesional, el profesional nadie pensó antes cómo hacer el trabajo. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, el otro día lo hablamos cuando estuvimos con el profesor la clase pasada, el TP4, que yo les dije, a nosotros nadie nos dice cómo dar clase. O sea, hay muchas cosas que yo las voy decidiendo sobre la marcha en función de lo que ustedes van diciendo. Si bien yo me tengo que ceñir a un plan de estudios, a lo que tengo que dar o no dar en clase, ¿sí? Yo hay muchas cosas que las voy decidiendo acá. En función de lo que yo había pensado que en realidad la resolución del práctico íbamos a arrancar por otro lado. Pero bueno, en el vaivén de dar la clase me preguntaron otra cosa y bueno, arranqué al revés. Siempre por los factores contingentes. Y esas decisiones me permiten justamente decidir lo que yo hago. Y ahí en mi caso, en este caso, la especialización vertical es baja. ¿Sí? Es como una especie de adaptación mutua, ¿no? Que lo decidís en el momento o... No es lo mismo. ¿No es lo mismo? No. No es lo mismo un factor contingente, un mecanismo de coordinación o un parámetro de diseño. Son cosas totalmente distintas. Que cuando vos tenés baja especialización vertical puedas usar la adaptación mutua como mecanismo de coordinación es una cosa. Pero no son lo mismo. Bien. ¿Por qué? Por ejemplo, los médicos tienen baja especialización vertical y sin embargo no se coordinan por adaptación mutua. Es confuso, profe. No veo en el examen. No es confuso, en realidad tenés que tener bien claro cuáles son los conceptos y cuándo se aplican. No más que ser confusual. ¿Alejandra?
ibas a decir? En realidad, Priscila, ahí está, ahora sí, Alejandra, ahí la silencio. no, decía, antes de que usted lo diga, justo que también depende, bueno, el caso y la justificación que se le dé. No, iba a preguntarle justamente eso, pero me lo respondió. Más que la justificación, la información que tenga el caso. Claro, sí, la información que tenga el caso, sí, exactamente. ¿Tal? Pero si uno pone vertical alta en un pixero y justifica, va a estar mal si el caso no se... Pero si da una buena justificación, igual de todos modos se puede llegar a... No, porque si el caso decía otra cosa, está mal. No, pero sin caso. Ah, no, obviamente, sin caso. Si vos me decís, es un maestro pixero que decide qué receta, cómo hacerla, y va viendo en el vaivén de la receta cómo lo decido, y te digo que sí. Pero claro, en el caso que me digas, que el caso diga que era una máquina, que es la que estandariza el trabajo de la gente, que le marca la cadencia, y que sabe, y que le avisa cuándo tiene que poner la harina, el agua, y cuándo va a estar hecho, y si me pones baja especialización vertical, y está mal. claro. Y en ese caso Sibarita, no sería el nombre. Sibarita, claro, que son todos iguales. ¿Entendés? Profe. Ahí no puedes decir nada, sí. Yo estoy medio como Alejandra. Nosotros también habíamos interpretado que la vertical era alta, más que nada porque eran muy específicos en cómo repartir la harina. Eran 3 puñados de azúcar, 6 de sal, una cosa por el estilo. Después, cómo se desparramaba la salsa, la cantidad de queso que había que poner, cuánto pesaba el bollo. Nosotros lo vimos desde ahí y creímos que era alta la especialización. Un dilema. Sí. Sí. Pero profesor, claro, ahí tiene que ver con la especificación del caso, porque sí, no especifica que depende del maestro pisero cierta parte del proceso y simplemente da los detalles dando a entender que está bastante automatizado, digamos, no automatizado, perdón, estandarizado, y que son tareas simples, entonces no se puede decir que la especialización es baja. Ahora, si especifica que, bueno, hay una parte, en el caso del maestro pisero, estamos hablando, ¿no? Que depende del criterio del maestro pisero, ahí es distinto. Sí, totalmente. Va a ser distinto. Y por otro lado, volviendo a la pizzería, como para cerrarlo, ¿hay formalización o no hay formalización del comportamiento? Por regla, sí. ¿Por qué? Porque todos usan una misma vestimenta, cuidados de higiene tienen. Nosotros la habíamos puesto por línea de trabajo, no por regla, porque nos pareció que no era tan estricto como en el caso de los alfajores, que te decían hasta cómo lavarte las manos. ¿Y eso es formalización o es adoctrinamiento? El hecho del uniforme. Y pasa que Minzer cuando habla de formalización dice claramente mismo vestimenta, uniformidad de la ropa, uniformidad de procedimiento, entonces no lo sacaría ahí la formalización. No, yo les estoy preguntando, no lo estoy afirmando, por eso les preguntaba si era adoctrinamiento o era formalización. El adoctrinamiento yo lo tomo como las enseñanzas de una manera que hace la empresa, la organización, una vez que el empleado es suyo y no es algo que toma de afuera. En realidad la parte del adoctrinamiento lo vimos en la unidad 2. En función de lo que dice Minzer. Minzer habla de cultura y visión en el adoctrinamiento.
Profe, ¿no es la internalización de las normas de la organización? ¿Qué cosa? El adoctrinamiento. Cultura, pero no son normas. En realidad es parte de la cultura, o los valores de la organización son los que internalizas, o la misma visión de la organización. Si internalizas las normas, en realidad sí es parte de adoctrinamiento, pero no es fundamental. En realidad hay una estandarización de normas como mecanismo de coordinación. Va por ese lado. Pero vuelvo a la pizzería, porque eso a mí no me termina de cerrar la justificación que me están dando. ¿Por qué hay tanta formalización en la pizzería? ¿Es alta la formalización? ¿Está burocratizada la pizzería esa? Ahí es donde no nos cerraba a nosotros, nos daba como que, por un lado tirábamos para que sí por el tema de la especialización del trabajo, pero por la formalización no nos parece que esté tan formalizado. No habría tanta formalización, no habría. A ver, en los términos de Minsberg, ¿hay o no hay? Digo, ¿hay como en los alfajores o no hay tanto? O sea, que vos tengas que aprender una receta no hace que esté formalizado tu comportamiento. Sí, no se confundan con eso. O sea, vos tenés la receta, podés llegar a tener cuáles son los pasos para hacer una receta, pero si das vuelta un paso, tampoco es que no te va a salir la pizza. ¿Hay capacitación o no hay capacitación? Guay. No es necesaria una capacitación. No habla de que los capacitados. Bueno, sí, en realidad sí, cuando entran. Ojo, y ahí vamos con algo que quería aclarar. Que te enseñen algo en el momento en el que entras a la organización no es que exista una capacitación. Te están enseñando cómo hacer el trabajo. Minsberg alude a la capacitación y relean el párrafo de capacitación, ¿sí? Cuando dice que el trabajador se capacita por largo tiempo por fuera de la organización y viene a la organización sabiendo cómo hacer el trabajo. El hecho de trabajos simples que permiten ser racionalizados, habla Minsberg, racionalizados, estandarizados, ¿sí? Es lo mismo, estandarizar o racionalizar algo, hace que no necesariamente tenga que capacitarse. Esto nos puede llegar a llevar a la siguiente conclusión. Es decir, si hablamos como racionalizar o formalizar algo, no es necesario capacitar a la gente, podemos decir que si hay formalización no hay capacitación. ¿Para qué voy a capacitar a alguien si le puedo formalizar el trabajo y le digo, toma, léete esto y te explico cómo se usa la máquina y ya está? ¿Para qué lo voy a hacer estudiar tan mucho tiempo? O sea, piensen ustedes si son profesionales y caen en y el día de mañana tienen que trabajar en, no sé, sin despreciar nada, capaz que alguien pudo haber trabajado o trabaja, los ponen a hacer hamburguesas en McDonald's. Después de haber pasado 7 años en la facultad. Y hacer un trabajo repetitivo, siendo profesional y habiéndose capacitado tanto tiempo, me parece que no les va a gustar. No. Bueno, entonces, por eso Minsberg dice, los trabajos altamente especializados, altamente formalizados, requieren trabajadores poco calificados, poco capacitados. ¿Sí? Podemos hacer esa conclusión. Trabajos sin formalización requieren trabajadores más calificados. Entonces, ¿qué podemos decir? Si hay capacitación, no hay formalización. Y si hay formalización, no es necesaria la capacitación. Entonces, si decimos que la pizzería está formalizada, no va a haber capacitación. Si decimos que la fábrica de alfajores está altamente formalizada, el parámetro de diseño, capacitación, no debería ser evidente. ¿Sí? Bien. ¿Cómo son las unidades? La dimensión de las unidades. En la fábrica de alfajores y cómo son las dimensiones de las unidades en la pizzería. Vos una pregunta sobre el tema. En caso de que sea un pizzero profesionalizado, ¿no? Antes de conseguir el trabajo, ¿eso sería una capacitación por más que fue antes? Si vos decís que fue una escuela de cocina a estudiar.
Claro, capacitación. Es capacitación. ¿Sí? Y en ese caso, ¿cómo entraría? ¿Entraría como pizzero común, como maestro pizzero? ¿Estaría a cargo de la pizzería? ¿Cómo lo ves? No, maestro pizzero sería. Tal cual, capaz que tiene ayudantes, alguien que le haga la masa, ¿sí? Alguien que lo ayude a prender el horno, como que estaría a cargo de la posición, determinada posición dentro de la pizzería, ¿no? Bueno, entonces vamos a la dimensión de las unidades. ¿Cómo son? A nivel de dimensión de las unidades en la fábrica de alfajores, y cómo serían en la pizzería. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué vieron? En alfajores nos pareció que sería grande justamente porque estaba tan reglado el trabajo que habíamos leído que mientras más especificado estaba el trabajo, menos necesidad de supervisión, no sé si es supervisión directa la palabra, pero como que un supervisor puede manejar a más empleados. Gente. Exactamente. ¿Cómo se llamaba Taylor eso? Lo que retrotraigo, administración 1. ¿Cómo se llamaba eso cuando un capataz funcional podía controlar mucha gente? ¿Unidad de mando? No, eso era cuando uno respondía a uno solo. Ah. Estaba para atrás. Dios. No ¿Cómo se llamaba eso? Que yo controlo, que decía... ¿Cómo? Algo de extensión de... No. Mira, por ahí. Sí, ¿cómo se llamaba? No sé si era extensión de control. O tramo de control. ¿Cómo? Tramo de control. Tramo o extensión de control. Estaba relacionado con cuánta gente yo puedo controlar. Yo como capataz funcional. ¿Se acuerdan que Taylor decía hay 8 capataces funcionales, uno por cada trabajo? Bueno. Estaba relacionado con cuánta gente podía controlar cada capataz. Y se acuerdan que había tirado un número y decían hasta 10 personas, una sola persona puede coordinar el trabajo, salvo que el trabajo esté muy especializado. Entonces, a trabajos muy especializados, como decían ustedes, a trabajos muy especializados, tramos de control más amplios, porque cada uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer, entonces me es más fácil controlarlos. A trabajos menos especializados, tramos de control más chicos o unidades más chicas. Entonces está bien lo que estaban diciendo. O sea, la fábrica de alfajores, como está todo formalizado, está todo estandarizado, hay alta especialización horizontal, me permite tener unidades más grandes. Y es más, ¿qué hay? ¿Planeamiento de la acción o control del desempeño? Planeamiento. Planeamiento de la acción, es decir, planeo antes de que el trabajo se haga cuáles van a ser todos los pasos. Entonces, al haber planeamiento de la acción, también me va a permitir que las unidades sean más grandes. ¿Y en la pizzería? ¿Cómo son las unidades? ¿Grandes o chicas? ¿Mucha gente trabajando toda junta? ¿O poca gente? Con comunicación más flexible. Sin tanta pauta de qué es lo que hay que hacer. ¿Son más grandes o más chicas las unidades? Más chicas. Más chicas. Tramos de control más chicos. Si hay tramos de control más chicos, puede haber menos formalización. ¿Sí? Bueno. Con todo esto que dijimos, y algunas cosas que no dijimos que las van a terminar escribiendo ustedes. La fábrica de alfajores, ¿qué es? ¿Qué tipo de configuración tiene? Burocracia mecánica. Burocracia mecánica. ¿Alguien puso otra cosa? ¿Cerramos en burocracia mecánica? ¿Sí? Dicen todos que sí. Está bien. Sí, no voy a decir. Está bien, es una burocracia mecánica. Dijiste divisional antes, dijiste divisional. No es divisional, no es divisional. Es una burocracia mecánica. ¿Y la pizzería?
Es una estructura simple. ¿Por qué, Iván? Bueno, por el tamaño y por, digamos, la forma de la organización. Dijimos, no tiene No hay formalización, línea media. No las unidades son pequeñas, no hay línea hay media. línea. Sí. Claro. Yo también le puse simple, pero me pareció simple. Lo que más. Está bien. Lo que le falta darle un cierre es hablar del ambiente, en los dos tipos, acuérdense, simple, complejo, estable, dinámico, ¿sí? Son los principales, son los que configuran, después liberal, hostil, bueno, o integrado y diversificado es para otras configuraciones. Para estas son los más importantes, es la estabilidad, la dinamicidad, la simplicidad y la complejidad, y el sistema técnico, ¿sí? Que se los pregunta cómo es el sistema técnico en una y cómo es el sistema técnico en la otra, ¿sí? Pero está bien lo que dijeron, una es una burocracia mecánica y la otra es una estructura simple. Ahí, profe, una consulta más. Nos daba duda el tema de la edad, porque uno de los mozos, por ejemplo, decía que el padre había sido mozo hacía 45 años o una cosa por el estilo, y nosotros habíamos encontrado en estructura simple que mayormente eran empresas jóvenes, empresas nuevas. Según los términos Después, de lo que dice Minsberg, sí, pero ¿qué es lo que dice DAF con respecto a la edad y el tamaño? Cuando habla del ciclo de vida. se me corta internet, profe. Sí, Se corta, no se escucha nada. Qué conveniente, No. dale. Sí, Bueno, justo. fíjense lo que dice DAF con respecto a la edad y el tamaño con las organizaciones que son muy viejas. Vayan a la última Bien. etapa y fíjense. Y se los voy a volver a preguntar el jueves que viene. A ver qué me dicen. ¿Sí? A ver, bueno, para ir cerrando, que van a ser y 5. Les voy a subir el caso del año pasado, no se asusten que es largo, sí es muy largo, pero no importa, está todo lo que queríamos preguntar en su momento. Léanlo, de ser posible, para la clase que viene, y la clase que viene a modo de pregunta vamos a ver esto. ¿Cómo es el tamaño de las unidades? ¿Está formalizado o no está formalizado? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión? ¿Hay algún objetivo? Para ir haciendo un repaso, y más que nada porque ya estamos para el parcial. O sea, es el jueves y el parcial es el sábado. Entonces, ya con todo mínimamente leído, ¿sí? Va a ser más fácil hacer el repaso el jueves. Y acuérdense que las dudas de teoría las contestamos todas el lunes. Con esto no quiero decir que el jueves no charlemos de teoría. Vamos a terminar charlando de teoría indefectiblemente. Pero el grueso de la teoría, aprovechemos que va a estar Ricardo el lunes y lo charlamos con él, ¿sí? ¿Estamos? Sí, perfecto. Bueno, sí, chicos, nos gracias. vemos el lunes, gracias, y nos estamos viendo. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Gracias. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Bueno, chicos, gracias. Vayan a comer.